El señor Barriga no sonreía, y eso era quizás lo más aterrador de aquella mañana gris. Su rostro, que durante décadas había sido el símbolo de una paciencia casi cómica frente a las interminables excusas de sus inquilinos, estaba ahora transformado en una máscara de terror y pragmatismo salvaje. Las venas de su cuello se hinchaban como cuerdas azules bajo una piel pálida y perlada de sudor frío. Ya no cargaba su maletín de cuero gastado. En su lugar, sus manos temblorosas pero firmes empuñaban una escopeta de caza de doble cañón, un arma que parecía fuera de lugar en sus dedos regordetes. Entiéndalo, don Ramón, siseó el señor Barriga, y su voz, antes profunda y autoritaria, se quebró como un cristal viejo. La lógica del mundo ha cambiado. Los números ya no cuadran. Usted siempre fue el parásito de este lugar, el hombre que vivía de la bondad de un sistema que ya no existe. Si lo entrego a esa horda que ruge tras la puerta, si les doy carne fresca, quizás se sacien. Un sacrificio por el bien de la mayoría. Es simple aritmética de supervivencia. El grupo estaba atrapado en el pasillo estrecho que conectaba la vecindad con la calle lateral. El olor era insoportable, una mezcla de ozono, basura quemada y ese hedor dulzón y metálico que desprende la sangre fresca. Atrás, los golpes en la madera de la puerta principal eran rítmicos, violentos. Se escuchaban uñas rascando la superficie, astillándola. Doña Florinda dio un paso al frente. Sus rulos estaban deshechos y su delantal, siempre impecable, mostraba manchas de hollín y algo que prefería no identificar. Se interpuso entre el cañón del arma y don Ramón con una dignidad que dejó mudo al señor Barriga. Usted no es nadie para decidir quién vive, Barriga. Gritó, y su voz resonó en las paredes de ladrillo. Hemos vivido juntos durante años, aguantando sus cobros y nuestras miserias. Si vamos a morir, lo haremos como personas, no como ganado que se entrega al lobo. Baje esa arma o tendrá que dispararme a mí también. Kiko, a su lado, era la viva imagen del trauma. Sus mejillas, antes símbolo de una opulencia infantil, se veían hundidas. Temblaba tanto que el sonido de sus dientes castañeando era lo único que llenaba los silencios entre los gritos de afuera. No lloraba. El miedo había secado sus lágrimas, dejando solo una mirada vacía fija en el cañón de la escopeta. Don Ramón no se movió. Sus ojos, profundos y cansados, miraban al señor Barriga con una mezcla de lástima y decepción. El palo de escoba que había afilado con un cuchillo de cocina descansaba en su costado, una lanza patética contra una escopeta, pero su única defensa. Mírenos, señor Barriga, dijo don Ramón con una calma sobrenatural. Estamos discutiendo por quién sobrevive 10 minutos más mientras el mundo se quema. Si me dispara, el ruido atraerá a todos los caníbales de la manzana. Morirá conmigo. Fue entonces cuando doña Clotilde, que había permanecido en las sombras, abrazando a su gato Satanás con una fuerza casi desesperada, rompió el silencio. Su voz era un susurro sibilante que parecía provenir de otra época. «¿El barril?», dijo, y todos giraron la cabeza. «Don Ramón, escúcheme bien. El chavo no vivía en ese barril solo porque no tuviera casa. Ese barril fue colocado ahí hace décadas sobre una rejilla de mantenimiento olvidada. Es una entrada al viejo sistema de desagüe colonial». Todos la miraron con incredulidad. «¿Un desagüe?», preguntó don Ramón, arrugando la frente. «Sí», continuó la mujer, y sus ojos brillaron con una lucidez febril. «Es un túnel de ladrillo que atraviesa el subsuelo de la ciudad hasta llegar a la catedral. Los cimientos de la vecindad se asientan sobre él. Los infectados son criaturas de instinto. Cazan por ruido y movimiento, pero su vista es pésima en la oscuridad absoluta de los túneles. Si logramos llegar al patio y entrar en el barril, estaremos bajo tierra». El problema era el chavo. El niño ya no era el huérfano hambriento que pedía una torta de jamón. Se había convertido en algo distinto, una criatura de una astucia perversa que parecía disfrutar del acecho. Seguía allí afuera, patrullando el patio con una lealtad macabra a su pequeño territorio de madera. «Señor Barriga», dijo don Ramón, extendiendo una mano. «Si nos ayuda a llegar al patio, le daremos la mochila con las latas que rescatamos de la tienda. Tiene atún, frijoles y agua. Es suficiente para una semana si somos cuidadosos. Es eso, o morir aquí como ratas en una trampa de ladrillo». El señor Barriga miró la mochila, luego la puerta que cedía centímetro a centímetro, y finalmente a don Ramón. Bajó el arma lentamente, aunque su dedo permanecía cerca del gatillo. El rugido de la horda, un sonido gutural que vibraba en el pecho de todos, fue la respuesta final. Decidieron que la única forma segura era volver a entrar a la vecindad por los techos. El ascenso fue agónico.
Tuvieron que trepar por una vieja escalera de incendios que amenazaba con desprenderse de la pared con cada paso del señor Barriga. El aire arriba no era mejor. El cielo tenía un tono anaranjado enfermizo por los incendios que consumían el centro de la ciudad. Al asomarse al patio principal desde la cornisa, la escena que vieron parecía sacada de una visión del infierno. El patio ya no era el lugar de juegos y risas. Estaba cubierto por una capa de una sustancia viscosa, similar a un moho negro y pegajoso que parecía latir con un ritmo propio. Las macetas de Doña Florinda estaban rotas, y la tierra se mezclaba con restos orgánicos que nadie quería mirar de cerca. En el centro, el barril del chavo permanecía inmóvil, como un monumento solitario en un cementerio abandonado. El niño no estaba a la vista. «Es una trampa», susurró Kiko, apretando la mano de su madre hasta dejarle los dedos blancos. «Él sabe que estamos aquí. Puedo sentirlo». «Silencio, Kiko», susurró Doña Florinda, aunque ella misma estaba al borde del colapso. «Bajaremos de uno en uno. Señor Barriga, usted cubre la retaguardia. Don Ramón, usted guía». Bajaron por la escalera de servicio que daba al lavadero. El metal crujía con un sonido que para ellos sonaba como una campana de iglesia en el silencio absoluto del patio. Justo cuando Don Ramón puso un pie en el suelo lleno de lodo negro, un sonido gutural salió de debajo de los lavaderos de cemento. Era Godínez. El niño, que antes pasaba las horas distraído en clase, ahora era un amasijo de músculos tensos. Su mandíbula estaba desencajada, colgando de un hilo de tejido, y sus ojos eran dos carbones rojos fijos en la garganta del señor Barriga. Se lanzó con una velocidad explosiva, emitiendo un chillido que rompió la calma. El señor Barriga, preso del pánico, intentó disparar, pero el seguro de la escopeta se trabó. El impacto lo derribó contra el suelo viscoso. «Ayúdenme. Quítenmelo», gritó el señor Barriga mientras Godínez, con una fuerza inhumana, le arrancaba un trozo de mejilla de un bocado. Don Ramón reaccionó por puro instinto. No hubo heroísmo, solo la necesidad de detener el horror. Corrió hacia ellos y, usando todo su peso, clavó la estaca de madera en la base del cráneo de Godínez. El cuerpo del niño se sacudió violentamente y luego se desplomó, soltando un último suspiro fétido. Pero el daño estaba hecho. El chillido de Godínez y el golpe del señor Barriga contra el suelo habían sido una campana de cena. Desde las sombras de la casa número 14, empezaron a emerger figuras. Eran los otros, inquilinos que no tenían nombre en la historia, pero que ahora eran una masa de dientes y garras. Doña Florinda comenzó a golpear a los que se acercaban con su sartén, un arma ridícula que sin embargo lograba mantener a raya a los infectados por unos segundos. El señor Barriga intentó levantarse, pero su pierna estaba gravemente herida y la sangre brotaba a borbotones de su rostro. Miró a Don Ramón, y en ese breve segundo de contacto visual, hubo un entendimiento final. «Sigan», gritó el señor Barriga, volviendo a empuñar su escopeta mientras se apoyaba contra el lavadero. «Vayan al barril. No se detengan por nada». En un acto de redención final, el hombre que siempre había cobrado, decidió pagar la deuda más cara de todas. El señor Barriga comenzó a disparar a ciegas hacia el pasillo principal, gritando insultos y provocando a la horda. El grupo corrió hacia el centro del patio, esquivando las manos grises que surgían de las ventanas. Don Ramón cargó a Kiko sobre sus hombros, mientras Doña Florinda y Doña Clotilde corrían con una energía que no sabían que poseían. Vieron por última vez al señor Barriga siendo cubierto por una marea de cuerpos grises. No hubo gritos, solo el sonido seco de la carne siendo desgarrada. Llegaron al barril. Don Ramón tiró de la tapa de madera con una fuerza nacida del pánico más puro. Adentro, el espacio era asfixiante. Olía a madera vieja, a orina y a la humedad de años de abandono. «Kiko, adentro ya», ordenó Don Ramón. El niño se deslizó en el interior, seguido de Doña Florinda, quien entró de espaldas para vigilar el patio. Doña Clotilde entró con su gato, que bufaba y arañaba el aire. Don Ramón entró al final, cerrando la tapa pesada justo cuando unos dedos largos y grises empezaron a tamborilear sobre la madera. Adentro, en la oscuridad más absoluta, el sonido de los golpes exteriores se amplificaba. Era como estar dentro de un tambor que estaba siendo golpeado por 1000 demonios. Don Ramón, con las manos sudorosas, palpó el fondo del barril. Recordaba lo que dijo Doña Clotilde. Sus dedos tocaron una anilla metálica, fría y oxidada. «Ayúdenme a tirar». Jadeó. Él y Doña Florinda unieron sus fuerzas en el espacio reducido. Con un crujido metálico que pareció un trueno, el fondo del barril se abrió.
No había luz abajo, solo un pozo negro que exhalaba un aire gélido, cargado con el olor de los desperdicios de un siglo. No había escaleras. Tenemos que saltar, gritó don Ramón. Uno a uno, se dejaron caer al vacío. El impacto contra el suelo fue suave pero asqueroso. Cayeron sobre una capa de lodo viscoso y basura acumulada. Arriba, en la superficie, escucharon cómo la tapa del barril era finalmente arrancada. El chavo había llegado a su hogar, pero sus invitados ya se habían ido al infierno de abajo. El silencio en el túnel era tan denso que podían escuchar sus propios latidos. Don Ramón sacó un encendedor viejo de su bolsillo. La pequeña llama bailó nerviosamente, revelando paredes de ladrillo rojo cubiertas de un salitre blanco que parecía venas en la piedra. El agua negra les llegaba a los tobillos y fluía con una corriente lenta pero constante. Estamos bajo la calle de la Constitución, susurró doña Clotilde, ajustándose el chal. Este túnel fue construido durante el virreinato para mover suministros hacia la catedral en caso de sitio. Si seguimos la corriente, llegaremos a las criptas bajo el altar mayor. Caminaron en fila india. El sonido de sus pasos en el agua rebotaba en las paredes, creando ecos que los hacían detenerse a cada momento. Kiko se aferraba al brazo de su madre, sollozando en un silencio que era más doloroso que un grito. De pronto, un sonido llegó desde la oscuridad del túnel frente a ellos. No era el gruñido de un infectado, ni el ruido del agua. Era una risa infantil, aguda y juguetona, que parecía filtrarse por las grietas de los ladrillos. Pi 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 pi, susurró el eco, una y otra vez. No puede ser, jadeó don Ramón, sintiendo cómo el frío del túnel se le metía en los huesos. ¿Cómo bajó tan rápido? La respuesta estaba sobre ellos. Pequeñas rejillas de ventilación y conductos de basura conectaban las casas de la vecindad con el túnel. El chavo, con su cuerpo delgado y sus articulaciones deformadas por la infección, podía moverse por esos espacios como una rata. La llama del encendedor se apagó súbitamente, dejando al grupo en una negrura total. En la oscuridad, los sentidos se agudizaron. Empezaron a escuchar pasos rápidos, no en el agua, sino sobre ellos. El sonido de uñas raspando el ladrillo del techo se movía en círculos, alejándose y acercándose con una velocidad inhumana. El chavo estaba jugando. Incluso en su estado de putrefacción, su mente fragmentada recordaba el juego del escondite. Pero ahora, las reglas eran distintas. «Encienda la linterna, doña Florinda», gritó don Ramón. La mujer sacó una pequeña linterna de mano que había rescatado de su cocina. Al encenderla, el haz de luz barrió el techo del túnel. Por un segundo, todos lo vieron. El chavo estaba colgado boca abajo, con las piernas entrelazadas en una tubería de hierro oxidado. Su rostro estaba transformado. La piel de sus mejillas había desaparecido, revelando una dentadura blanca y afilada en una sonrisa eterna. Sus ojos, rojos y brillantes como rubíes en la oscuridad, los miraban con una inteligencia depredadora. Antes de que don Ramón pudiera reaccionar, el niño se soltó, cayendo al agua con un chapoteo sordo. La linterna parpadeó y se apagó. «Corran hacia adelante», rugió don Ramón. El túnel se convirtió en una trampa de pesadilla. Corrieron a ciegas, golpeándose contra las paredes salientes. Escuchaban los chapoteos del chavo justo detrás de ellos, cada vez más cerca. El niño no gruñía, reía con ese sonido mecánico que ahora era el heraldo de la muerte. Llegaron a una cámara donde los túneles convergían. Había una plataforma de cemento elevada y una rejilla de hierro en el techo que dejaba pasar un hilo de luz de luna. Don Ramón ayudó a las mujeres a subir a la plataforma. El chavo emergió del agua negra con la lentitud de un depredador que sabe que su presa no tiene escape. Se detuvo en el borde de la plataforma, inclinando la cabeza hacia un lado, observando a don Ramón. «Chavito», susurró don Ramón, con la voz quebrada. «Soy yo, Monchito. ¿No te acuerdas?» El niño zombi se detuvo por un segundo. Su mandíbula tembló y, por un instante fugaz, el brillo rojo de sus ojos pareció atenuarse. Pero entonces, un sonido metálico llegó desde arriba. Alguien estaba golpeando la rejilla del techo. El ruido disparó el instinto del niño, quien se lanzó hacia el cuello de don Ramón. Doña Clotilde, en un acto de desesperación, sacó un frasco de alcohol que llevaba en su bolsa para las heridas. Lo lanzó contra el pecho del niño y don Ramón, con el encendedor en la mano, prendió fuego al líquido. El chavo estalló en llamas azules. El grito que emitió no fue humano. Fue un alarido agudo que pareció sacudir los cimientos del túnel. El niño se lanzó de vuelta al agua negra para apagar el fuego, desapareciendo en la corriente. «Suban. Ahora»,
gritó don Ramón, señalando una escalera de hierro que subía hacia la rejilla. Subieron por la escalera de emergencia, exhaustos y cubiertos de lodo. Al abrir la rejilla, se encontraron en el sótano de una antigua escuela primaria, adyacente a la catedral. El lugar estaba lleno de pupitres rotos y pizarrones cubiertos de polvo. En el centro del salón, sentado frente a un escritorio, había una figura alta y delgada. Llevaba un traje gris que alguna vez fue elegante, ahora reducido a jirones manchados de una sustancia oscura. Su sombrero de copa estaba sobre la mesa, lleno de agujeros. Era el profesor Girafales. Pero no era el maestro que recordaban. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su brazo izquierdo estaba vendado con harapos negros que goteaban un líquido fétido. En su mano derecha sostenía un revólver reglamentario con una calma aterradora. «Llegan tarde a clase», dijo el profesor, y su voz era un eco vacío, carente de cualquier emoción. «Siéntense. Hoy vamos a estudiar la anatomía del fracaso». Don Ramón dio un paso al frente, tratando de mantener la respiración. «Maestro, ¿es usted? ¿Qué le ha pasado?» «He estado analizando el fenómeno, don Ramón», continuó Girafales, ignorando la pregunta. «No es un virus de laboratorio, ni una maldición. Es un castigo pedagógico. La Tierra se cansó de nuestra comedia circular, de nuestras risas grabadas y nuestras miserias repetidas. Decidió convertirnos en una tragedia lineal». El profesor se puso en pie, revelando que detrás de él había una montaña de suministros. Pero también había algo más. En un rincón, encadenados a las tuberías, estaban los restos de lo que alguna vez fueron otros vecinos del barrio. Girafales caminó alrededor del escritorio, con el arma apuntando al suelo pero lista para subir en cualquier momento. «He descubierto cosas fascinantes», dijo con una sonrisa gélida. «La infección borra la moral, pero potencia la memoria muscular y el instinto territorial. He estado alimentando a mis alumnos con sustancias específicas para ver si recuperan la conciencia». Don Ramón miró con horror una bandeja llena de restos orgánicos irreconocibles frente a una de las criaturas encadenadas. «¿Qué les está dando de comer, profesor?», preguntó doña Florinda, con un hilo de voz. «Lo necesario para la ciencia, Florinda», respondió él, mirándola con una ternura enferma. «Usted siempre fue mi debilidad, pero el conocimiento exige sacrificios que su mente doméstica no podría comprender». En ese momento, el chavo emergió de las sombras del fondo del salón. Estaba chamuscado, con la piel quemada pero todavía vivo. Para sorpresa de todos, el niño no atacó al profesor. Se sentó en un pupitre roto, mirando fijamente a Girafales con una obediencia absoluta. «Él es el espécimen perfecto», susurró el profesor, acariciando la cabeza ensangrentada del chavo. «El niño que no tenía nada ahora es el heredero de todo. Pero para que su evolución sea completa, debe alimentarse de su pasado. Debe comerse la última chispa de humanidad que le queda. Y esa chispa, es usted, don Ramón». El profesor levantó el revólver y apuntó directamente a la frente de don Ramón.